allá. Yo estaba, digamos, en una condición deplorable, estaba en la oscuridad, estaba a merced del enemigo y de las circunstancias, y la mano divina, la mano poderosa del Señor ha permitido que yo esté hoy compartiendo el Evangelio con ustedes. El tema que hoy me corresponde es el estudio del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 48. Y en realidad es un mensaje muy importante porque se trata sobre el orgullo. Es un pecado tan deplorable pues que incurre en nuestra misma congregación inclusive. Entonces, a través de los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, surge el título de este mensaje y dice, ¿quién es el mayor? Entonces, les invito a más hermanas y hermanos a seguir este capítulo conmigo. Inicialmente dice nuestra hermana que Jesús al volver de Capernaum no se dirigió a los lugares pues que él siempre frecuentaba, sino que silenciosamente con los discípulos buscó un lugar para instruirlos acerca del acontecimiento que iban a pasar, pues, tan triste como era la muerte, pero también de la resurrección del Señor. Entonces, dice que a pesar de esa noticia, pues ellos, unos no entendían, dice, y los otros dicen que digamos, no captaban semejante acontecimiento. Entonces, en lo que ellos, digamos, pensaban o razonaban es que el Señor iba para Jerusalén, y entonces lo primero que se les puso en la mente fue pensar qué lugar iban a ocupar en el reino, en el reino. Entonces, ¿qué surgió allí? Pues el orgullo, el egoísmo. Entonces, sobre esto, la hermana aquí nos da unos datos, digamos, lo nefasto que es el orgullo, pero también nos muestra unos pasajes maravillosos en los cuales el Señor Jesucristo nos enseña a ser humildes, y además la importancia que tiene ser humildes respecto a nuestros semejantes, a nuestros hermanos de la comunidad y en general de otros lugares. Entonces dice que se presentó en ese momento, después de la reunión, pues, de esa reunión, que vinieron a cobrar los impuestos, un impuesto que, digamos, se efectuaba por temas religiosos para el sostenimiento del templo, y en el cual, pues, uno de esos funcionarios le preguntó a Pedro que si el maestro, pues, tenía las dos dracmas para pagar el impuesto. Entonces, esto era, digamos, como una, digamos, una jugada de ellos para ver si el Señor lo podían acusar de alguna cosa respecto a la doctrina que venía predicando. Entonces, para ver si él decía que no, pues entonces ya lo acusaban de que él estaba en contra de los
israelitas y de Dios, pues. Entonces, yo creo que allí se presenta como un primer acto de humildad. Dice que él siendo dueño de todo, eh, pues debía estar exento a ese impuesto. Entonces, eh, él les preguntó pues qué era lo que venían ellos pensando en el camino y inclusive pues ya él ya sabía lo que ellos estaban pensando, pero entonces para mostrar pues su humildad, él mandó a Pedro al mar a que sacara del primer pez que encontrara esas monedas que exigían aquellos funcionarios. Entonces, digamos que él no hizo alarde de su grandeza, de su condición de ser el hijo de Dios, sino que sin poner problema, pues, ya tenía solucionado el asunto y de qué manera tan elegante y tan formidable. Imagine usted que manda a Pedro, pues, a que traiga esa moneda para pagar el impuesto. Eso es un milagro. Entonces, eh, resulta que él en su palabra dice, yo vengo a cumplir las leyes, no abrogarlas, inclusive la de los humanos cuando no afectan lo que es la causa de las relaciones con el Señor, porque dice que él no hizo escándalo, que humildemente pagó el impuesto. Bien, entonces en otra parte aquí me gusta como respecto a lo anterior, él tiene en cuenta a sus discípulos, así como en este momento, digamos, es tan bonita la predicación, el mensaje cuando eh, lo, lo, todos intervienen. Entonces, dice, le pregunta el Señor a Pedro, le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. ¿Sí? Entonces, dice que de una manera muy tierna y, y muy amable, pues les explica de que cómo el dueño de todo el mundo tiene que cumplir con ese requerimiento. Entonces, bueno, entonces aquí dice en otra parte, cuando Jesús, digamos, les preguntó qué era lo que venían pensando, pues ahí apareció, dice, la vergüenza y el sentimiento de la condenación les indujeron a guardar silencio, porque él les preguntó y se avergonzaron. Entonces Jesús les había explicado que venía a morir por ellos y que cuál era la misión. Entonces ellos pusieron por delante su ambición egoísta. Este es digamos, una descripción de lo que es el orgullo. Entonces dice, entonces le pregunta, dice que uno de ellos se animó a preguntarle, pues, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, dice, él lo reunió alrededor de sí y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero y el servidor de todos. ¿Sí? Entonces, ese fue, digamos, el requerimiento de cómo una persona tiene que utilizar esa virtud tan bonita que es la humildad. También nos ilustra que este sentimiento negativo y este pecado se originó en el cielo.
¿sí? Dice que la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar del cielo a Cristo para morir. Entonces surgió una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho, seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había sido introducido en los atrios celestiales y desterrado una multitud de huestes de Dios. Entonces, Satanás fue el que originó ese sentimiento y hoy, digamos, no se queda tranquilo, sino que infunde ese mismo pecado a la humanidad. Dice, este pedacito que me parece muy importante, me lo dejo yo para el final. Ahora, dice, esto es muy importante, mis queridos hermanos, dice que no es necesaria la instrucción, no es suficiente. Dice que los discípulos de Jesús fueron instruidos en cuanto a la naturaleza del reino, sino que lo que necesitaban era un cambio de corazón. Un cambio de corazón que los pusiese en armonía con los principios. Entonces, mis apreciados hermanos, hoy tenemos muchísima instrucción. ¿Qué hace falta? Me pregunto yo, ¿qué hace falta? Y bien, dice, les hace, de nuevo les recuerda que su reino no se caracteriza por la dignidad y la ostentación terrenales, ¿sí? Él necesita es un alma sincera y contrita para que sea humilde y obediente. Entonces, dice, yo quisiera saber qué dice el Salmo 51, 17. ¿Alguien quisiera leerlo? Si quieres, yo te ayudo, Mita. Muchas gracias. Dice, Dios, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Sí, eso es. Amén. Entonces, muchas gracias. Entonces, mire usted, ese es digamos, una forma de expresar la humildad. Entonces, aquí también aparece de que por ese mismo ego, el Señor reprende a unos discípulos. Dice que dos de los discípulos, los hijos del trueno, cuando no los quisieron aceptar en una ciudad, le dijeron, maestro, ¿quieres que le caiga fuego del cielo? Entonces él lo reprendió. Dice más abajo, dice, es decir, estaban haciendo alarde de poder. Entonces él recomendaba era la humildad. Dice cuán cuidadosos debemos de ser para no desalentar a uno de los que transmiten luz a fin de no interceptar los rayos que él quiere hacer brillar en el mundo. Realmente es muy delicado desanimar a una persona pues que cree en el Señor y en vez de animarlo. Por ejemplo, dicen, nos recuerda también que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es una misión que nos compete a nosotros, llegar hasta las personas, hasta los perdidos. Dice, habrían de tener sus discípulos menos consideración hacia las almas de los semejantes que la que manifestaba por la majestad del cielo.
cada alma costó un gran precio, por lo cual nosotros también debemos de considerar ese costo y atraer a las personas hacia Jesús. Acá dice que lo que les comentaba antes, de que él no hizo ningún escándalo, y dice que cualquier práctica o hábito que pueda inducir a pecar y traer deshonra sobre Cristo debe ser desechado. O sea, el Señor no le gusta a las personas que dicen ser discípulos de Él y dan una doctrina errada o equivocada. Esos tienen un especial castigo. Entonces, en otra parte dice que nosotros debemos ser la sal del mundo. Esta sal tiene como varios significados. Yo quisiera saber, no, primero no. Bueno, dice que la sal es necesaria, que se reciba de parte del Señor porque es un signo de preservación de la palabra, de mantenerla perfecta y de ser puros. Dice que todo eso depende de cómo recibamos nosotros a nuestro Espíritu Santo. ¿Qué nos pide el Señor? Dice, nos pide que, dice, fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero que quita el pecado del mundo. Nos insta al arrepentimiento para empezar a hacer la obra y estar limpios. También nos dice que cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado y escarnecido, echado de una ciudad a otro, hasta que se cumplía. Este es un ejemplo de humildad que hizo por nosotros. Así que nos da un consejo, aquí nos da un consejo a nosotros entre hermanos y nos dice que los que seamos más firmes debemos de sobrellevar las flaquezas de otras personas que no tienen esa fe tan arraigada o una fe fuerte y que son indecisos y que les falta espíritu. Entonces, los más favorecidos en los dones deben de ayudar a las personas más carentes de esta fe y de la fuerza que se necesita para seguir en la obra. También nos dice que es necesario que a nuestros mismos hermanos, digamos, que se han retirado también, es necesario que los llamemos. Aquí hay otra recomendación y dice que en estos casos, por ejemplo, dice corregir al que hierra, la persona que se ha retirado por un motivo u otro, nosotros debemos de llamarlos sin poner de manifiesto el por qué se han retirado y por qué no están ya en nuestra congregación. Estos son los descarriados. Y nos explica un ejemplo de las 100 ovejas, que como por una que se pierde, él deja las otras, todas las 99, en busca de ella. Ese es un ejemplo de cómo el Señor
quiere que nos volvamos a reunir. Dice que dice que no reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Es decir, si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en el error y pecado, se hace partícipe del pecado. Mire lo grave que es no hacer esta gestión de que el Señor nos toma como pecado, pues no hacer esto. Entonces, ¿qué será de las personas que están perdidas? Bueno, entonces, por último, dice que el Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que mientras que por su humanidad está vinculado con ellos, participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en los sufrimientos por su divinidad, está unido al trono del infinito. Es una admirable garantía. Los seres celestiales se unen a los hombres en simpatía y labor para la salvación de lo que se ha perdido. Entonces, qué bonito es eso, amados hermanos, de que si nosotros llevamos la palabra y el mensaje de salvación, pues estamos acompañados por seres celestiales que, que nos cuidan y nos protegen y nos guían. Pero, digamos, dice aquí lo último, dice, todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer almas. Yo, digamos, personalmente hacía unos paralelos, hermanos, en cuanto a, digamos, al tiempo ese de los discípulos, del tiempo de Jesús, y en tanto que Él les anunciaba a ellos su muerte y resurrección, a nosotros nos está anunciando su segunda venida. Entonces, Él quiere instruirnos para que nosotros estemos preparados. Dice, para que nosotros estemos preparados. Entonces, yo me admiro cómo los discípulos, siendo, pues, digamos, del común, a pesar de estar con el Maestro Divino, digamos, no asimilaban esas enseñanzas tan bonitas y inclusive cuando él murió, inclusive le faltó fe, no creían en las palabras que les había dicho. Entonces, estamos en la misma necesidad, apreciados hermanos, que ellos. ¿Qué pasó? Para que ellos despertaran como nosotros estamos en este letargo ahora, el Señor les dijo, les ordenó, no salgan de Jerusalén hasta que no sea la venida del Espíritu Santo, para que ellos tengan la unción del Espíritu Santo y reciban poder. Hermanos, en este tiempo precisamente eso es lo que nosotros necesitamos. La lluvia temprana y tardía para nosotros tener el valor, tener la sabiduría, la conciencia de que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, tal como ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice aquí, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Alguien quisiera leerme Mateo 11:29? ¿Qué nos aconseja el Señor en Mateo 11:19? Dice Omitar, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón,
y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Mateo 11:19. No, Joanita, es 11:29. 29. Sí. No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Sí. No, mentiras, perdón. No, ¿Qué no, porque pasa? Perdón. sí, Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Ese sí es. ujú. Muy bien. Entonces, no sé si ya lo leímos pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Em, está en el Salmo 51:17. Ismita, ¿puede leerlo? Un corazón contrito y humillado. Sí, eso, un corazón. Entonces, eso es lo que requiere nosotros en este momento. Digamos que, y yo les tengo así como la noticia tan linda que el Señor nos da de que no estamos solos, seres espirituales de gran poder y el Espíritu Santo nos van a fortalecer y guiar en la obra misionera. ¿Qué nos dice el Salmo 41:1? Dice, Leo, hermanito. bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Cómo le parece, hermanito? ¿Cómo le parece, hermanita? Eso es tan lindo. Bueno, eso fue todo el mensaje. Yo les agradezco muchísimo la atención y espero que esto sirva para que, guiados por el Espíritu Santo, llevemos a cabo la obra divina. Muchas gracias.